Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde hablamos de temas de índole jurídico, fiscal y de negocios de una manera fácil y sencilla. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 62 de Dialogando Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema que está separando a las empresas que van a liderar en el mercado y las que se van a quedar rezagadas o en el camino. ¿Cuáles son estas empresas? Las que están utilizando la inteligencia artificial. Este episodio lo denominamos el Manual de Supervivencia Legal y Estratégica para el empresario que desee utilizar inteligencia artificial. Pero pues bueno, no vamos a hablar de ciencia ficción ni nada por el estilo. Hoy vamos a hablar de tu dinero, de tus contratos y de quién es el dueño de la información de que tus empleados o tú mismo generas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Si tú crees que la inteligencia artificial solo es un juguete o está incluso únicamente hecha para empresas de tecnologías de la información, déjame decirte que tu propiedad intelectual la estás dejando en charola de plata incluso para tu competencia. En este episodio vamos a ver incluso algunos ejemplos de casos que ya nos han llegado aquí al despacho de empresas que les ha sucedido. Hoy te vamos a enseñar a cómo gobernar la tecnología de tu empresa. Comenzamos. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día pues no es un gasto, mucho más alejado de la realidad. La inteligencia artificial es una herramienta muy importante que así como, bueno, yo creo que cuando fue la revolución industrial hace pues ya muchísimos años, pues es algo muy similar, donde se tenía que empezar a invertir en máquinas. Hoy tenemos que sí o sí invertir en inteligencia artificial. No importa en la empresa o el giro o la industria en la que estés, sí o sí te va a alcanzar la realidad, ¿ok? Como empresarios, nuestro trabajo no es saber cómo programar inteligencia artificial, por supuesto que eso se lo dejamos a los especialistas, ¿verdad? Sino lo que sí está en tus manos y que sí tienes que hacer como empresario, y que para eso te invito a este episodio, es que le pongas reglas y saber qué reglas ponerle a esta inteligencia artificial para que no nos genere un problema legal mañana. Y no solamente a la IA, sino a tus empleados, a tus colaboradores, a tus clientes y a todas las personas que forman parte de tu organización. Existen riesgos invisibles en el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son? La privacidad y la propiedad intelectual. Porque existen mucha fuga de datos. ¿Por qué existe esta fuga de datos? Pues, ¿qué pasa cuando un empleado, por ejemplo, sube un contrato confidencial a una inteligencia artificial gratuita? Pues lo primero que sucede es que se pierde el secreto intelectual, el secreto industrial o la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si no has leído los términos de usos y condiciones del uso de inteligencia artificial gratuita, pues todo lo que genere la IA es propiedad de la IA, ¿ok? El derecho a la privacidad de datos y la responsabilidad de la empresa se filtran con clientes si es que tú no proteges o si tú permites que tus empleados suban esta información a servicios de inteligencia artificial gratuito. Les voy a compartir un caso que nos llegó hace poco. Van a ser 3 los que vamos a compartir en esta ocasión, que tienen que ver con inteligencia artificial, y eso fue lo que nos motivó a hacer este episodio, porque está siendo algo recurrente, ¿ok? Este es un caso pues de miedo, donde el secreto industrial de una empresa se volvió público y pues es un caso de miedo, ¿no? Es el caso de un CFO o de un director financiero, pues obviamente en aras de querer ser mucho más eficiente, pues bueno, pues se le hizo muy fácil subir el borrador de una estrategia fiscal muy compleja
y pues bueno, y la lista de costos de sus proveedores a una inteligencia artificial gratuita. ¿Y esto con qué fin lo hizo? O sea, su fin, pues evidentemente no era en lo más mínimo eliminar el secreto industrial, ni mucho menos. Esto lo que quería hacer era únicamente un resumen ejecutivo para la junta de consejo que se estaba preparando para 3 días después. Lo que esta persona no sabía es que pues estas inteligencias artificiales abiertas o gratuitas usan esta información que tú les subes para entrenarse, para tener información disponible para otras personas que deseen utilizarlo. ¿Qué pasó? Semanas después, un competidor le pregunta a la misma inteligencia artificial sobre estrategias de costos de ese mismo sector. Y pues bueno, la inteligencia artificial con toda naturalidad empieza a citar los datos específicos de la empresa del CFO. El secreto industrial se esfumó. ¿Por qué? Porque alguien, sin saberlo, lo subió a la nube y se lo regaló a la inteligencia artificial. En derecho, si tú no proteges tu información, dejas de tener derecho a reclamar su confidencialidad. Esto, pues evidentemente es gravísimo. Pues evidentemente la empresa en su momento tuvo consecuencias severas para el director financiero, tuvo consecuencias económicas muy graves para la empresa por haber revelado información tan sensible, ¿no? Y pues bueno, y esto nos lleva al siguiente punto. ¿De quién es el resultado de cuando le escribimos ahí a la inteligencia artificial? Pues bueno, al día de hoy sigue habiendo un debate, la realidad es que es esa, pero la tendencia es clara. Lo que genera la IA por sí sola no tiene derechos de autor, así de simple. Y esto evidentemente es un riesgo estratégico. Si tu agencia de marketing, por ejemplo, hace tu nuevo logo con pura inteligencia artificial y no hay intervención humana en lo más mínimo, o sea, no le cambia nada, mañana cualquier competencia lo puede copiar y tú no vas a poder demandarlo. ¿Por qué? Porque fue hecho por una inteligencia artificial y no tiene dueño. ¿Ok? Esto pues evidentemente es grave y hay una falta de regulación todavía. Hay una, pues en derecho le decimos que existe una laguna legal todavía porque existen todavía muchas cosas que están en el aire. Y esto es normal, esto sucede cada vez que existe algo nuevo. Sucedió con la llegada de Internet, cuando empezaba el mercado digital, ¿no? Empezaba páginas como Amazon, como Mercado Libre. Cuando empezaba el mercado electrónico, pues no existía ninguna regulación. Hoy hay un mercado muy regulado, ¿no? Lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. Y aquí te traigo otro caso que justo tiene que ver con esto, sobre el copy-paste de la marca, ¿no? Que le costó la marca a una empresa. Imagínate una startup de juegos orgánicos, de juegos orgánicos, que quiere lanzar una nueva línea, ¿no? Pues evidentemente, pues estos chicos, eran 3 chicos, los que inician con esta marca de, bueno, eran eran jugos orgánicos muy en tendencia, utilizaron inteligencia artificial para desarrollar su marca, su focus group, lo hicieron bien, pero también lo hicieron mal. Ahorita vamos a ver por qué. Contratan a una agencia y esta agencia pues fue la más barata porque pues al empezar de cero la startup pues no tenían mucho capital, preferían mejor invertir en los empaques y en los envases y en el desarrollo de sus propios empaques que en desarrollar su marca. Eso se lo dejaron a un diseñador que pues era un freelance, la verdad es que era una sola persona, ¿no? Y este diseñador, por ahorrarse tiempo y pues por supuesto presupuesto, pues generó el logotipo y hasta el nombre de la marca y toda la identidad visual utilizando inteligencia artificial generativa de imágenes, tal cual, o sea, listo. La empresa invierte 2 millones de pesos en empaques, etiquetas, publicidad, redes sociales
y empiezan a vender y les empieza a ir muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió después? Pues aparentemente todo iba súper bien. A los 3 meses, una empresa competidora lanza un logotipo prácticamente idéntico. Evidentemente el dueño de estos 3 chicos corren con su abogado y le dicen, oye, pues allí hay un plagio, es una empresa que se dedica a lo mismo, en la misma zona de influencia, nos copió la marca, se llama igual, es todo lo mismo. Y pues, ¿qué creen? Después de un tiempo, el juez le dice que pues no puede demandar porque su logo fue generado 100% por inteligencia artificial, por una máquina sin intervención humana, creativa, y está todo documentado y no es sujeto de derechos de autor. Básicamente su marca no existe. Ante la ley y cualquiera puede usarla. Y aquí pues bueno, la moraleja es muy simple, ¿no? Si la IA hace el 100% del trabajo, el riesgo de que tu marca sea de dominio público también es del 100%. Ten cuidado con esto y pues bueno, más adelantito vamos a hablar un poco de cómo blindar estas cosas. ¿Por qué? Porque tampoco es malo usar estas herramientas de inteligencia artificial. No es malo que el diseñador haya corrido a utilizar este desarrollo o desarrollar la marca a través de inteligencia artificial, sino fue cómo lo hizo, ¿ok? Bueno, el blindaje interno que yo te recomiendo que hagas, pues son básicamente 2 cosas: políticas empresariales claras que pueden estar dentro de tu reglamento interior de trabajo y por supuesto también en los contratos donde se les explica a los trabajadores que pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial, sin embargo, cómo usarlas. Y esto es algo en lo que las empresas no están quizás invirtiendo porque tampoco saben tal vez cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuál podría ser la política de uso? Este es un documento que te recomiendo que redactes con tu abogado, que el día de hoy toda empresa debería tener. Y este documento debe dictar qué herramientas se permiten y qué información es sagrada para tu organización, como fórmulas, bases de datos, clientes, estrategias legales, fiscales, corporativas, es decir, el corazón de tu empresa, tu core business, cuáles son tu información más sensible. Esa información no debe subirse nunca a una inteligencia artificial, y menos si es una inteligencia artificial gratuita. Repito, como en el caso del CFO que reveló sus datos fiscales y datos de sus proveedores, información tan sensible, pues él no lo hizo con una mala idea, fue porque él no sabía. Pero recordemos que también en derecho dice que la ignorancia no te exime de ninguna responsabilidad. Evidentemente, este tipo de cosas el día de hoy, si tú como empresario te tomas el tiempo de capacitar a tu gente y decirle, aquí están las herramientas de inteligencia artificial, la empresa las paga, las pone a servicio de ustedes como empleados, ok, pero que sí puedes subir ahí y que no puedes subir ahí. Hay información muy sensible, ¿no? Y esto nos lleva a que se debe reformar la relación laboral, y eso lo debes reflejarlo en tus contratos. Si ya tienes contratos con tus empleados, simplemente es documentar que ya se les capacitó y que existen cláusulas importantes que modifican la relación laboral. ¿Cómo? Hay que actualizar contratos de trabajo, hay que incluir una cláusula de propiedad de invención asistida por IA. Esa nosotros iguales se las podemos redactar porque esa es importante que ya se incluya en los contratos. ¿Y esto de qué va? De que todo lo que el empleado produzca usando los recursos de la empresa, incluyendo las inteligencias artificiales pagadas por la empresa, son propiedad de la empresa. Repito, se debe actualizar el contrato individual de trabajo de los empleados con una cláusula de propiedad de intervención asistida por IA, es decir, la inteligencia artificial.
donde todo empleado que produzca usando los recursos de la empresa, incluyendo la inteligencia artificial, es propiedad de la empresa. ¿Por qué esto es así? Porque si tú eres un empresario que se dedica a lo que se dedique y tú acercas herramientas de inteligencia artificial de paga, en las cuales tú eres el propietario de la información que se sube, se baja o se deja de subir, toda esa información que se genere, incluso tu contrato con la inteligencia artificial que tú quieras, debe decir que el producto de todo eso es de tu empresa. No es del empleado, no es de la IA, es de tu empresa porque tú le estás pagando. Eso sí ya está regulado y eso me parece, desde mi punto de vista, lo más sensato, porque es como si tú le dices a tu empleado, oye, te doy el software específico para que tú generes un dibujo o tú hagas una hoja de cálculo o para que lo que tú gustes, a lo que te dediques. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque se está enfocando como debe de ser, como una herramienta. No es para que el empleado diga, mira, ahora trabajo mejor. Claro, para eso son las herramientas, para que hagan mejor lo que ya saben hacer. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál podría ser una estrategia de implementación? Bueno, para mí, o desde nuestro punto de vista, son 3 pasos. El primero es hacer un inventario de herramientas. Yo te invito como empresario a que preguntes a tus empleados, así quizás en algo muy informal, cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que utilizan, para qué y para qué las usan. De verdad que te vas a sorprender de lo que vas a escuchar. Y no, o sea, para bien o para mal, como tú lo quieras ver. Pero de que te sorprendes, te sorprendes. Hoy en día los empleados de verdad se han vuelto muy buenos para utilizar estas herramientas. Aprovecha esa ventana, sobre todo cuando hablas de empleados más jóvenes. De verdad están entregando trabajos súper buenos y te invito a que preguntes, hagas ese scouting con tus empleados y les preguntes, oye, ¿qué herramientas de inteligencia artificial utilizas y para qué las usas? Haz una listita y vas a ver, te vas a sorprender. El segundo punto que yo te recomiendo que hagas es una capa de verificación humana. Eso es sí o sí. Ningún entregable de inteligencia artificial debe salir de la empresa sin que un humano ponga su firma y su responsabilidad en ello. Esto pues nos protege de negligencias, del copy-paste, del famosísimo, pues ya le pregunté a la IA, así está, vámonos, listo. No. ¿Recuerdan el tema del logotipo, de lo que hablábamos, de los chicos de los jugos? Bueno, es esto mismo. ¿Qué hubiera pasado si el diseñador se hubiera tomado la molestia de modificar en parte el logotipo? Pues ya es un logotipo diferente, que fue lo que hizo la competencia, fue un logotipo ligeramente diferente, el nombre lo cambió un poco. Ah, perfecto. Entonces ya la propiedad industrial, la propiedad intelectual ya es del diseñador, pero como el diseñador fue pagado por la empresa y tienen un contrato, pues la empresa que pagó por ese desarrollo termina siendo la propietaria. ¿Me explico hacia dónde voy? Sirve para 2 cosas. Una, protegerte a ti como empresario de cualquier negligencia, porque la inteligencia artificial de repente también saca cosas bien raras, ¿no? Que te dice, oye, te pone información quizás absurda, que si tú no la lees, tú no la revisas, nada más haces el copy-paste, pues puedes empezar a decir o a hacer cosas pues que se puedan trasladar a temas muy negligentes. Por eso es que la IA quizás no se ha metido tan de lleno en algunos temas como la medicina, ¿no? Y siempre se recomienda que exista el factor humano de por medio, ¿ok? Y por último, la tercera de las partes de estrategias y de implementación de IA, porque sería, invierte en inteligencias artificiales privadas. Ya las hay, que tú las puedas tener en un servidor
dentro de tu empresa o puedes contratar a un proveedor de inteligencia artificial externo, ¿ok? Se sugiere que por seguridad las empresas deban pagar las versiones profesionales, las versiones enterprise, las versiones privadas, donde el proveedor te garantice que los datos que tú generes se te queden a ti y no se compartan para entrenar el modelo de inteligencia artificial. Y estos 3 puntos que mencionamos, es derivado de que pues, la inteligencia artificial ya es una realidad, ya es algo que no se va a ir, ya es algo que se está utilizando todos los días y que ha acelerado muchos procesos para bien. Entonces solamente es regularlo. Revisa tus contratos individuales de trabajo, incluye las cláusulas que te estoy diciendo. Si no lo tienes y tienes dudas, contáctanos y con mucho gusto te podemos ayudar. Te podemos hacer una auditoría laboral enfocada en temas de inteligencia artificial si es que tu equipo está recurriendo todos los días a este tipo de herramientas. Recuerden que les dije que vamos a ver 3 casos. Aquí está el tercer caso, al que le llamamos la alucinación que terminó en demanda laboral. Bueno, este era un gerente de recursos humanos de una empresa, no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Pero utiliza inteligencia artificial para redactar una carta de despido justificado para un empleado conflictivo. Eso, pues, podría parecer algo, pues, una petición muy simple, que dices, pues, lo voy a hacer aquí, no va a pasar nada. Entonces le pide la IA, dame las cláusulas legales para despedir a alguien que faltó 3 días. Así se lo puso. Entonces la IA, muy obediente, en una de sus famosas alucinaciones, que es lo que llega a suceder, inventa un artículo del Código Fiscal o cita una ley que pues, ya fue derogada y empieza a poner cosas que pues, ni el gerente de recursos humanos revisó, hizo copy-paste, el gerente firma la carta, la entrega al empleado, lo despide y pues ¿qué creen que hizo el empleado? Pues va con el abogado laboral, detectó evidentemente el error de la inteligencia artificial, demandan a la empresa y lo que era un despido justificado, que tenían todas las herramientas y que era algo que podía haber hecho el gerente de recursos humanos quizás sin recurrir al modelo de IA, se convirtió en un despido injustificado, con salarios caídos, indemnizaciones. Fue una locura. La verdad es que de verdad fue una locura, donde me decía el cliente, oye, ¿y cómo le hacemos? Es que ya está hecho. Lo firmó el gerente de recursos humanos y le preguntaron en el juicio y dijo que sí lo había firmado. Y todo porque nadie se tomó la molestia de verificar lo que la máquina escribió y que pues si era real o no. Pues bueno, la IA no tiene cédula profesional. Tú sí, para eso fuiste a la escuela. No va a reemplazar de todas las funciones de inteligencia artificial. Claro que está acelerando muchos procesos. Claro que los modelos de inteligencia artificial son buenos, son herramientas necesarias hoy en día. Hacen buenos análisis, hacen excelentes reportes. Yo mismo utilizo estos modelos privados, por supuesto, para acelerar nuestro trabajo del día a día. Pero siempre los revisamos, siempre los leemos. Si a tu gente o a tu gerente de recursos humanos le da flojera leer, porque pues ya todo lo hace con inteligencia artificial, pues no necesitas cambiar de modelo de inteligencia artificial, necesitas cambiar de gerente de recursos humanos, que fue lo que pasó en este caso, ¿no? Bueno, amigos, el futuro no es de las máquinas, es de los empresarios que saben controlarlas, que saben hacia dónde utilizar toda esta tecnología, por lo cual te pido que no tengas miedo de estos modelos de inteligencia artificial ni a la tecnología. Más bien, tenle miedo a lo que siempre le has tenido miedo, que es a la ignorancia de tus empleados. ¿Se pueden equivocar? Claro que se pueden equivocar,
Pero si tú como empresario tomas acción y los capacitas y les dices, oye, esto sí, esto no, y aquí utiliza esta herramienta, pues la posibilidad de que se equivoquen se reduce mucho. Y pues bueno, queridos amigos, nos vemos en el próximo episodio de Dialogando Derecho. Agradecemos el favor de su atención. Ya en nuestro capítulo número 62. Agradecemos el favor de su atención nuevamente y al equipo de Dimensión 8 por la edición y producción de este capítulo. Hasta la próxima, amigos, y gracias por sintonizarnos. Gracias.